Nunca olvidaré la mirada en los ojos de mi abuela cuando nos reunió a todos ese día. Les he dejado la hacienda por igual a los 5, dijo con voz temblorosa. Confío en que honrarán mi legado y mantendrán unida a la familia. 2 meses después de su muerte, mi propio hermano había vendido en secreto la propiedad y desaparecido con el dinero. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Mi nombre es Valeria y vengo de una familia de tradición en Jalisco. Por generaciones, los Mendoza habían cultivado agave azul y producido tequila en nuestra hacienda familiar, La Esperanza. No éramos la destilería más grande ni la más famosa, pero nuestro tequila era apreciado por su calidad artesanal y la hacienda había pasado de generación en generación como el tesoro más preciado de nuestra familia. Mi abuela Elena era una mujer extraordinaria. Quedó viuda joven y logró mantener el negocio familiar a flote en una época en que las mujeres raramente ocupaban posiciones de liderazgo. Crió a sus 3 hijos con mano firme pero amorosa y mantuvo vivas las tradiciones de nuestra familia. Cuando falleció a los 88 años, dejó un legado no solo de bienes materiales, sino de unión familiar y trabajo duro. Éramos 5 nietos, mi hermano mayor Javier, yo, mis primos Diego y Sofía, hijos de mi tío Roberto, y mi prima Lucía, hija de mi tía Carmela. Crecimos juntos en la hacienda, corriendo entre los campos de agave, aprendiendo los secretos de la destilación, escuchando las historias de la abuela sobre nuestros antepasados. Pese a nuestras diferencias, éramos unidos. O eso creía yo. La lectura del testamento de la abuela no fue una sorpresa. Siempre había sido transparente sobre sus intenciones. La hacienda y la destilería se dividirían en partes iguales entre los 5 nietos. La tierra Mendoza pertenece a todos los Mendoza, solía decir. Sin embargo, había una condición: debíamos mantener la propiedad y el negocio unidos por al menos 10 años antes de poder vender nuestra parte. Era su manera de asegurarse que intentáramos trabajar juntos antes de dividir el patrimonio familiar. Los primeros meses tras su muerte fueron difíciles pero esperanzadores. Establecimos un consejo familiar donde todos teníamos voz. Javier, con su título en Administración de Empresas, se convirtió en nuestro líder natural. Diego, que había estudiado agricultura, supervisaba los campos de agave. Sofía, siempre buena con los números, llevaba la contabilidad. Lucía, con su carisma, se encargaba de las relaciones públicas y el marketing. Yo, que había aprendido de la abuela los secretos de la destilación, me ocupaba de la producción. Parecía que el sueño de la abuela se estaba cumpliendo, los 5 primos, unidos, llevando adelante el legado familiar. La primera señal de problemas apareció cuando Javier comenzó a ausentarse de las reuniones del consejo. Estoy negociando con distribuidores en la ciudad, explicaba vagamente. Luego empezó a tomar decisiones sin consultarnos, firmando contratos y haciendo cambios en la operación. Cuando lo cuestionábamos, se ponía a la defensiva. Sé lo que estoy haciendo, insistía. Confíen en mí. Y le creímos, porque era Javier, el responsable, el que siempre había sido el orgullo de la abuela. Una mañana, Diego llegó a la hacienda pálido y tembloroso. Había recibido una llamada de un hombre que decía ser el nuevo propietario de La Esperanza. Dice que compró la propiedad completa hace 3 semanas, nos contó Diego. Que tiene todos los papeles en regla y que tenemos un mes para desalojar. Al principio pensamos que era una broma de mal gusto o un intento de estafa. Pero cuando contactamos a nuestro abogado familiar, confirmó lo impensable. Javier había falsificado documentos que le otorgaban poder sobre las partes de todos nosotros y había vendido la hacienda completa a un desarrollador inmobiliario que planeaba convertirla en un resort de lujo. La cantidad era considerable, 15 millones de pesos. Todo ese dinero había sido transferido a una cuenta en el extranjero y Javier había desaparecido. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales, denuncias policiales y llamadas desesperadas al teléfono de mi hermano, que permanecía apagado. Mi madre estaba destrozada, incapaz de comprender cómo su hijo había podido traicionar así a su propia familia. Mi padre, generalmente un hombre de pocas palabras, lloraba en silencio mirando los campos de agave que pronto dejarían de pertenecernos. La familia se dividió. Mi tío Roberto culpaba a mi madre por no haber criado bien a Javier. Mi tía Carmela sugería que debíamos aceptar lo inevitable y negociar con el nuevo propietario para al menos conservar nuestros empleos en la destilería. Las discusiones se volvieron amargas,
sacando a la superficie viejos resentimientos y rivalidades. Lo peor era ver cómo el sueño de la abuela Elena se hacía pedazos. No solo habíamos perdido la hacienda y la destilería, sino que la traición de Javier había envenenado los lazos familiares que ella tanto se había esforzado en fortalecer. Los meses siguientes fueron un infierno legal. Contratamos abogados para impugnar la venta, argumentando que Javier había actuado fraudulentamente. El problema era que había falsificado nuestras firmas con asombrosa precisión y utilizado contactos dentro del registro de la propiedad para legalizar la transacción. El caso podría tomar años en resolverse, y mientras tanto, el nuevo propietario tenía la ley de su lado. Tuvimos que mudarnos de la hacienda donde habíamos crecido, donde estaban enterrados nuestros abuelos, donde cada rincón guardaba un recuerdo familiar. Ver a los trabajadores del desarrollador comenzar a modificar la casa principal, arrancar plantas de agave centenarias para construir una piscina, convertir la destilería en un bar temático, era como ver profanar algo sagrado. Nos dispersamos. Diego y Sofía se mudaron a Guadalajara para buscar trabajo. Lucía se fue a vivir con unos tíos en Monterrey. Mis padres, demasiado avergonzados por lo que había hecho su hijo, se retiraron a un pequeño pueblo en Michoacán donde nadie los conocía. Yo me quedé en Tequila, rentando un apartamento modesto y aceptando trabajo como consultora en otras destilerías, incapaz de alejarme completamente de lo que había sido mi pasión. La pregunta que me atormentaba no era solo por qué Javier nos había traicionado, sino cómo habíamos sido tan ciegos. ¿Había mostrado señales que ignoramos? ¿Cuánto tiempo había estado planeando su traición? Un año después de la venta de La Esperanza, recibí una postal de Cancún. Sin mensaje, solo una firma, J. Era la primera señal de vida de mi hermano. No respondí, pero conservé la postal, insegura de qué sentir. Comencé a recibir más postales de diferentes lugares: Puerto Vallarta, Los Cabos, Playa del Carmen. Parecía que Javier estaba disfrutando su nueva riqueza en los destinos turísticos más lujosos de México. Cada postal era un nuevo puñal en mi corazón, una burla a nuestro sufrimiento. 2 años después de su desaparición, mi teléfono sonó a medianoche. Era un número desconocido. Valeria. La voz de Javier sonaba diferente, más débil de lo que recordaba. Casi cuelgo, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Necesito verte, dijo. Estoy en el Hospital General. Tengo leucemia, Val. Me están dando 3 meses. Mi primer instinto fue pensar que era otra mentira, otra manipulación. Pero algo en su voz me hizo dudar. ¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué no a tus amigos ricos o a quien sea que te ayudó a robarnos? Hubo un largo silencio. Porque eres mi hermana, dijo finalmente. Y porque necesito pedirte perdón antes de irme. Colgué sin responder. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre el odio acumulado durante años y una compasión que no quería sentir. Por la mañana, llamé al hospital y confirmé que efectivamente Javier Mendoza era paciente allí. Antes de poder pensarlo demasiado, tomé un camión hacia la ciudad. Lo encontré en una habitación compartida, conectado a máquinas, irreconocible. El Javier que recordaba era fuerte, atlético, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Este hombre parecía 20 años mayor, demacrado, con la piel amarillenta y el cabello ralo. Sus ojos se iluminaron al verme, pero rápidamente bajó la mirada, avergonzado. No esperaba que vinieras, murmuró. Me senté junto a su cama, manteniendo distancia emocional. ¿Es verdad? ¿Tienes leucemia? Asintió. Etapa terminal. Los médicos dicen que la quimioterapia podría darme algunos meses más, pero... ¿Dónde está el dinero, Javier? ¿Valió la pena? Sonrió amargamente. Se fue casi todo. Invertí en un negocio en Cancún que resultó ser una estafa. El resto, bueno, digamos que viví como rey por un tiempo. Autos, relojes, fiestas, mujeres. Pensé que sería feliz. ¿Y lo fuiste? No, admitió. Cada noche soñaba con la hacienda, con la abuela, con ustedes. El dinero no pudo comprar la paz que necesitaba. Quería odiarlo. Quería gritarle, hacerle sentir una fracción del dolor que nos había causado. Pero viéndolo allí, reducido a una sombra de sí mismo, solo sentí un profundo vacío. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué nos hiciste esto? Cerró los ojos un momento,
como reuniendo fuerzas. Siempre me sentí inferior, Val. Tú eras la favorita de la abuela, la que realmente entendía la destilación. Diego era mejor que yo en los campos. Sofía era más inteligente. Lucía más carismática. Yo solo era el que intentaba mantener todo en orden. Creí que merecía más. La abuela nos dejó partes iguales. Eras uno de nosotros. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces, me convencí de que estaba tomando lo que merecía. Y luego fue demasiado tarde para echarse atrás. Hablamos durante horas. Me contó todo, cómo había conocido a un abogado corrupto que le ayudó con las falsificaciones, cómo había contactado en secreto al desarrollador meses antes de la muerte de la abuela, cómo había planificado cada detalle de su escape. No pedí disculpas ni por un momento. Reconocía el mal que había hecho, la familia que había destruido, el legado que había traicionado. Y aunque una parte de mí quería creer que su arrepentimiento era sincero, otra parte se preguntaba si solo estaba buscando consuelo ante la cercanía de la muerte. Antes de irme, me dio una llave y una dirección. Es una caja de seguridad, explicó. Allí está todo, los documentos originales de la hacienda, pruebas de cómo falsifiqué las firmas, los nombres de quienes me ayudaron. Y hay algo más, casi 2 millones de pesos. Es todo lo que me queda. No compensará lo que hice, pero quizás ayude a la familia de alguna manera. Lo miré con escepticismo. ¿Por qué me das esto ahora? Porque estoy muriendo, Val. Y porque quiero irme sabiendo que al menos intenté reparar algo del daño que causé. No prometí nada. Tomé la llave y me fui, insegura de qué haría con ella o si debía creer en su repentina redención. Esa noche, llamé a mis primos por primera vez en meses. Les conté sobre Javier, sobre la caja de seguridad, sobre su confesión. Las reacciones fueron mixtas. Diego quería usar la evidencia para reabrir el caso legal. Sofía quería dividir el dinero y seguir adelante. Lucía sugirió donar todo a la caridad. ¿Y tú qué piensas, Val?, preguntó finalmente Diego. Creo que deberíamos reunirnos, respondí. En persona. Como familia. Como lo hubiera querido la abuela. Nos encontramos en un restaurante en Guadalajara. Era la primera vez que los 4 estábamos juntos desde la venta de la hacienda. Al principio hubo tensión, conversaciones superficiales, evitando el tema que nos había reunido. Pero eventualmente, Diego rompió el hielo. He estado pensando, dijo. Con los documentos originales y la confesión de Javier, podríamos tener una oportunidad de recuperar la esperanza. El desarrollador ya ha invertido millones en convertirla en un resort, señaló Sofía. Incluso si ganamos legalmente, nunca será lo mismo. Además, añadió Lucía, realmente queremos pasar los próximos 5 años en tribunales. Escuché sus argumentos, sus frustraciones, sus esperanzas rotas. Y entonces compartí mi idea. La abuela siempre dijo que la tierra Mendoza pertenece a los Mendoza. Pero lo que hacía especial a la Esperanza no eran solo los campos o la destilería. Era el conocimiento transmitido a través de generaciones. Las técnicas, las recetas, la pasión. Les mostré fotografías de un terreno a las afueras de Tequila. Con los 2 millones podríamos comprar esta propiedad. Es más pequeña, pero el suelo es bueno para el agave. Podríamos empezar de nuevo. No como Hacienda La Esperanza, sino como algo nuevo. Algo nuestro. ¿Estás sugiriendo que perdonemos a Javier?, preguntó Diego, incrédulo. No, respondí firmemente. No estoy sugiriendo que olvidemos o perdonemos lo que hizo. Estoy sugiriendo que no dejemos que su traición defina nuestro futuro. Que honremos el verdadero legado de la abuela, la unión familiar, el trabajo duro, la tradición. La conversación se extendió hasta la madrugada. Hubo lágrimas, risas amargas, recuerdos compartidos. No llegamos a una decisión esa noche, pero por primera vez en años, sentí que estábamos conversando como familia nuevamente. Visité a Javier una vez más antes de su muerte. Estaba aún más débil, apenas consciente. Le conté sobre la reunión con nuestros primos, sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. No sé si me entendió completamente, pero apretó mi mano y murmuró, gracias. Murió una semana después. El funeral fue pequeño. Mis padres vinieron, pero se mantuvieron distantes, el dolor y la vergüenza aún demasiado frescos.
Mis primos asistieron, más por respeto a la familia que por Javier mismo. Mientras veía descender el ataúd, pensé en lo que habíamos perdido, no solo una hacienda y un negocio familiar, sino la inocencia de creer que los lazos de sangre son inquebrantables. 6 meses después, firmamos los papeles para la compra del nuevo terreno. Lo llamamos Renacimiento, un nombre que reflejaba nuestra esperanza de construir algo nuevo desde las cenizas de la traición. Era un comienzo modesto, apenas 5 hectáreas, una pequeña destilería, mucho trabajo por delante. Pero era nuestro, y esta vez, los documentos tenían las firmas auténticas de los 4 primos. El día que plantamos los primeros agaves, realicé un pequeño ritual privado. Llevé un puñado de tierra que había guardado de la esperanza y lo mezclé con el nuevo suelo. Era mi manera de conectar nuestro pasado con nuestro futuro, de honrar a la abuela Elena y las generaciones de Mendoza que habían cultivado esa tierra antes que nosotros. Han pasado 5 años desde entonces. Renacimiento ha crecido lentamente pero con firmeza. Nuestro primer tequila salió al mercado el año pasado, un blanco joven pero sorprendentemente complejo que ha recibido buenas críticas. No somos la destilería más grande ni la más famosa, pero estamos construyendo algo auténtico, algo con integridad. La traición de Javier dejó cicatrices que nunca desaparecerán completamente. Hay días en que aún me despierto con rabia, pensando en la esperanza y en lo que podría haber sido. Mis padres nunca se recuperaron totalmente. Vienen a visitarnos, pero veo el dolor en sus ojos cuando miran los campos de agave que no son los que conocieron toda su vida. La relación entre los primos también ha cambiado. Somos más cautelosos, más formales en nuestros acuerdos, insistiendo en transparencia absoluta en cada decisión. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir completamente. Pero hay esperanza. El mes pasado, cuando celebramos nuestra primera cosecha importante, reuní a toda la familia para una cena en la nueva casa que hemos construido en la propiedad. Por un momento, mientras brindábamos con nuestro propio tequila, vi un destello de lo que solíamos ser: primos riendo juntos, tíos contando viejas historias, la sensación de pertenencia que creí perdida para siempre. En ese momento, pensé en Javier y en la devastación que causó. Pensé en la abuela Elena y en su sueño de una familia unida. Y me di cuenta de una verdad importante: la avaricia puede destruir lo que generaciones han construido, pero no puede borrar el espíritu que lo creó en primer lugar. Ese espíritu vive en nosotros, en nuestras manos trabajando la tierra, en nuestro conocimiento del agave, en nuestra determinación de seguir adelante a pesar de la traición. No sé si alguna vez perdonaré completamente a mi hermano. Lo que sí sé es que no permitiré que su traición sea el final de nuestra historia familiar. Los Mendoza han enfrentado sequías, revoluciones, crisis económicas a lo largo de generaciones. La traición de uno de los nuestros es solo un capítulo más en una historia que continúa, más fuerte por las pruebas que hemos superado, más sabia por las lecciones que hemos aprendido. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna vez la traición de alguien cercano? ¿Cómo lograste reconstruir tu vida después? ¿Crees que el perdón es posible cuando el daño parece irreparable? Te leo en los comentarios.